Buenas noches, soy el Padre Pablo. Bendiciones para todos. Quiero hablar un tema que muchas veces las personas me preguntan acerca de por qué la gente se cae o se desmaya durante las misas de sanación. ¿Por qué la gente se desmaya? Entonces, lo que yo les voy a hablar aquí no es cosa que yo haya leído o que la haya escuchado, sino principalmente lo que yo les quiero hablar son las cosas que yo he vivido durante las celebraciones de la misa de sanación, cuando Dios me ha dado la oportunidad de poder celebrar. Y ciertamente este tema es un tema un poco polémico en algunos ámbitos donde nosotros nos podemos encontrar. Y digo polémico porque quizás en muchas ocasiones se ha podido ver comportamientos que no son agradables a Dios, en cuanto que, por ejemplo, en este ámbito del descanso en el espíritu, se ha buscado alguna simulación o que quizás para decir el pastor o el ministro qué grande es o cómo Dios lo usa, y a veces se ha podido presentar este fenómeno de la simulación, y eso pienso que hace muchísimo daño a las cosas que son de Dios, porque yo siento que el descanso en el espíritu es algo que viene de Dios, pero si uno lo intenta simular, hace mucho daño a las personas, se generan comentarios inapropiados y se dicen cosas sobre esta realidad que no son. Y entonces yo por eso quiero dar un pequeño testimonio de las cosas que yo he visto y he vivido durante las misas de sanación. Y durante las misas de sanación, bien sea cuando uno imparte la imposición de las manos o cuando uno pasea el Santísimo Sacramento del altar por el pueblo de Dios, o incluso cuando uno hace alguna oración de sanación, de liberación, se suele producir con bastante frecuencia el fenómeno que algunas personas caen desmayadas en el suelo o lo que podemos llamar el reposo del Espíritu Santo. El reposo del Espíritu Santo, según el testimonio de las personas que me lo comentan cuando vienen a las misas de sanación, me dicen que sienten una paz, una alegría, una sensación de como que se le quita un peso de encima cuando las personas se despiertan de ese estado. Y me suelen decir, unas personas me dicen cuando caen en el reposo, que cuando están en ese estado quedan completamente dormidas y pierden total conexión con el mundo exterior. Eso me lo han dicho muchas personas, y eso yo lo puedo denominar como un reposo profundo, que la persona pierde total contacto con el mundo exterior. Otras personas me dicen que también sienten ese desfallecimiento del cuerpo, se van al suelo, se caen, se desmayan. Yo suelo siempre tener a alguien que me ayuda a sostener a las personas que están pendientes si alguna persona se puede caer. Y entonces cuando las personas se desmayan, otros me dicen que cuando están en el suelo, escuchan todo lo que está sucediendo, se dan cuenta de todo, pero no pueden mover ni sus piernas, ni sus brazos, ni pueden abrir sus ojos, solamente hasta el momento que ellos sienten que ya lo pueden hacer. Pero dicen que en el primer momento, aunque ellos quieran mover sus piernas, quieren mover sus brazos o quieren abrir los ojos, no lo pueden hacer. Y eso suelo poner el ejemplo de un doctor cuando tiene que curar a una persona, si la tiene que dormir para poderla operar, tiene que hacerlo. El Espíritu Santo, de forma similar, también actúa de esa manera con nosotros en algunas ocasiones, no con todas las personas, porque no todas las personas tienen esta gracia, podríamos decir, de reposo en el Espíritu, pero ciertamente en algunas personas Dios les concede como ese reposo, como ese descanso, para poder obrar su sanación. El reposo en el Espíritu Santo es una gracia de sanación, es una gracia de liberación y es una gracia también de encuentro con Dios.
Cada vez que una persona está en el suelo, está en ese reposo, que ha recibido ese reposo espiritual, que como dije al principio, a través de una imposición de las manos, a través del paseo del Santísimo Sacramento por el pueblo de Dios, o incluso escuchando alguna oración de sanación, de liberación, ese reposo espiritual es una gracia de sanación. Y cuando la persona está en el suelo, ¿no? Está acostada, en ese momento Dios está sanando a la persona. Y no conviene que uno interrumpa esa acción de Dios que se está realizando en ese momento. Uno no conviene meterse ahí, sino dejar que Dios haga su obra que Dios está haciendo de sanación. La persona puede estar 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, depende de cada persona. Depende de lo que Dios le quiera regalar en ese reposo espiritual. El reposo en el Espíritu yo lo veo que aparece de alguna manera en la Biblia, cuando por ejemplo el apóstol San Pablo iba camino hacia Damasco con intención de perseguir a los cristianos y de repente una fuerte luz lo deslumbra y él se cae al suelo y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él queda 3 días ciego con esa visión. Y entonces él tuvo como un reposo en el Espíritu en ese momento. Él escuchó la voz de Dios que le habló. En esos momentos de reposo en el Espíritu se pueden producir fenómenos de este tipo. Hay personas que pueden sentir la presencia de Dios, pueden recibir un momento de sanación especial, un encuentro con el Señor, una paz, una alegría, y es una gracia espiritual grande la que el Señor otorga a través de esta manifestación. Y entonces, ¿qué es lo que la gente siente cuando están en esta situación de reposo espiritual? O cuando la persona termina su reposo, dicen que sienten paz, que sienten alegría, sienten como que un peso se les quita de encima, sienten una sanación, una liberación. Y les voy a contar un testimonio para que veamos que esto es verdadero y que esto es así. Una vez estaba en una misa de sanación aquí en la parroquia, y entonces iba con el Santísimo Sacramento, suelo hacerlo así, paseándolo al Santísimo por el pueblo de Dios. Y entonces cuando iba pasando por la fila de la iglesia, una muchacha que estaba en uno de los bancos se desmaya completamente, estaba de pie, se desmayó, se cayó. La gente se asustó pensando que se pudo haber golpeado porque nadie la sostuvo. No dio tiempo, se cayó directamente, pero la persona cuando se cayó no se hizo ningún daño y estuvo ahí un tiempo en el suelo, y cuando se levantó no sentía ningún dolor, no sentía ninguna molestia, no se había golpeado en ninguna parte. Y esta muchacha tenía un cáncer en el vientre, un tumor, y ese tumor además le impedía quedar embarazada, le impedía tener hijos. Ella fue el que dio el testimonio. Y resulta que cuando en esa semana, no sé si fue en esa semana o en la siguiente, fue al médico, cuando se fuera a hacer el examen, dice que no tenía más el tumor le había desaparecido completamente. Y después, además que le había desaparecido, la otra buena noticia era que había quedado embarazada. Y entonces se produjo como un doble milagro, la curación del cáncer y el que pudo quedar embarazada. Y entonces quería compartir este testimonio. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al reposo en el Espíritu o de alguna otra cuestión, me dejen en los comentarios las preguntas, y si yo puedo contestar, se la contestaré con mucho gusto. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén.